Empezar a grabar acá. Emanuel, ¿también? ¿Aló? Estamos grabando, grabar. Bien. Vamos a ir más o menos rápido. Bueno, con respecto a lo que es la parte músculo esquelético, no sé, en resonancia, hay varios puntos, casi abarca todo lo que podemos realizar con la bobina. El otro no hemos mostrado bobinas de muñecas, cosas por el estilo. O la FLEC. Voy a tratar de hacer un PPT para mostrarles con respecto al uso de la parte musculoesquelética. Bueno, podemos hacer resonancia de hombro, en la cual hay unas que son dedicadas más que nada de hombro, que es como una hombrera, que yo lo tenía con el Somaton. Con el Magnet tenía una hombrera, una grande y una chica, y podía hacer resonancia de hombro, parecía así en la bobina de cerebro, pero era como una hombrera. Y bueno, en el hombro nosotros usamos la FLEC, con la FLEC larga, ¿ya? Que es una bobina de superficie. En cambio, la de hombro, propiamente tal, hombrera, es de cuadratura. Bueno, después está el codo también, que puede hacerlo con la bobina de extremidades, ¿no es cierto? O con la flex. La extremidad es un poco incómoda porque hay que poner al paciente en posición, yo digo, en posición de Superman, con el brazo hacia adelante, ¿ya? Ese brazo izquierdo o derecho. Puedo usar la bobina de extremidades, que también es de cuadratura, pero generalmente hacemos con la flex, o la flex corta o la flex larga, que también es de superficie. El antebrazo, cuesta realmente encontrar una bobina para el antebrazo es un hueso largo, entonces generalmente va a depender, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno estudia, igual que en la radiografía, o sea, cuando uno no usa un antebrazo, ¿no es cierto? Deben verse las dos articulaciones. Ahora, si la lesión está en el tercio distal o está en el tercio proximal, ¿no es cierto? Utilizamos que aparezca la articulación del codo. Ahora, si la lesión está cerca de la articulación distal, ¿no es cierto? En caso de la articulación de la muñeca, es que se incluya la muñeca. Pero generalmente uno en un hueso largo lo que pretende, ¿no es cierto?, que aparezcan las dos articulaciones, dependiendo del paciente más que nada. ¿Ya? Igual cosa en resonancia, o sea, la bobina no alcanza, generalmente uno puede ocupar eh, le puedo ocupar la spin, ¿no es cierto? Usar la body array para usar el antebrazo. O dependiendo del sector, ¿no es cierto? Si es la muñeca, usar la flex. Pero eso va a depender, ¿no es cierto?, del sector que uno quiera ubicarse, pero generalmente el hueso largo es tratar de ubicar que se ubique, tratar de realizar las dos articulaciones, ¿ya? Dependiendo. En la muñeca también hay bobinas que son dedicadas de muñeca, ¿ya? O podemos usar la flex corta o la flex larga. Por ejemplo, tomamos la flex corta. Las manos y dedos generalmente son la flex, ¿ya? Pero también hay bobinas dedicadas como de cuadratura, lo cual permite, ¿no es cierto?, igual que la de extremidad, o también utilizar la de extremidad, en caso de mano y dedo. La pelvis ósea utilizamos la bobina de la espina, ¿no es cierto? Y la body array, que va por encima y por debajo está la espina. Va a tener señal por ambos lados. En la cadera igual cosa, ¿ya? El fémur, igual cosa, utilizamos la espina, ¿no es cierto? Y se utiliza la body array. En la rodilla hay una bobina que es dedicada 100% a la de rodilla, ¿no es cierto? Que es la bobina de extremidad. En el caso de la pierna, también, ¿no es cierto? Utilizamos la pierna, la bobina de spine, ¿no es cierto? La que está en la mesa, más la body por encima. El tobillo se ocupa la extremidad y el pie podemos utilizar la bobina de cerebro cuando el pie es muy grande o la bobina de extremidad, que son de cuadratura. Generalmente cuando el pie es muy grande utilizo la de cerebro. Claro, el paciente queda un poquito incómodo porque la bobina de cerebro está justo al centro de la mesa. Entonces, eso va a depender, pero eso en cuanto a la parte musculoesquelética. Bien, generalmente las indicaciones son por algas, ¿no es cierto? Algunas fracturas y luxaciones, algunas tendinopatías,
algunas lesiones de tipo ligamentosas, ¿ya? Lesiones de tipo osteocondrales, ¿no es cierto? Desgarros, artropatías, aumento de volumen y tumores o quistes. Una de las cosas que tiene la resonancia musculoesquelética que a mí me permite ver la parte más que nada de tendones y músculos, ¿ya? Y vasos también. Y ver, ¿no es cierto?, la parte especialmente determinar si hay algún tumor, alguna cosa por el estilo. Pero abarca bastante. Bien, esta es la planificación de rodilla, que después la vamos a ver. Vamos a pasar, voy a mostrarle el PPT, que es de músculo esquelético, que es bastante, va a ser en el otro computador, que me gusta bastante, que es un PPT que, tengo, que hice hace mucho tiempo. Lo malo que no es un PPT, ¿ya? Es resonancia magnética del sistema osteoarticular. Es lo mismo, ¿no es cierto?, con respecto, no sé cómo lo están viendo ahí, ¿lo ven bien? ¿O no ven nada? Ahí está. Fíjense una cosa, es un resumen, va muy rápido mostrarlo, ¿ya? Es un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en cátedra y lo que hemos estado nombrando. Entonces, generalmente la resonancia, hay bastante tejido en la parte de tejido involucrado, en especial parte de la parte, está el cartílago, ¿no es cierto?, está el hueso, está el tejido, ¿no es cierto?, conectivo, ¿no es cierto?, está el tejido con respecto a lo que es la sangre, probablemente que son los vasos, ¿no es cierto?, los músculos, ¿no es cierto?, y la parte nerviosa, ¿ya? Y el epitelio también, ¿ya? Todo eso está involucrado en lo que es en cuanto al estudio de la resonancia de la parte musculoesquelética. Fíjense, ¿qué buscar? Especialmente, esto uno se, cuando hace resonancia, ¿qué buscar? Especialmente la anatomía, ¿ya? Y en cuanto a la funcionalidad también, ¿ya? Y el metabolismo. ¿Qué buscar? Ya en cuanto uno hace músculo esquelético. Fíjense, la resonancia magnética es sumamente rara. Tenemos estructuras que son medulares y cortical, tenemos estructuras que son cavidades cardiovasculares, tenemos tendones, tenemos cartílago y tenemos músculo y aponeurosis, en la parte musculoesquelética, ¿ya? Bueno, acá hay un resumen, ¿no es cierto?, de lo que vamos a realizar en cuanto a, no sé si están viendo mi manito, y una manito, dice, en cuanto a una resonancia de hombro, ¿no es cierto?, que es, está ponderado en T1, una resonancia axial de hombro, ¿no es cierto? Si ustedes reconocen esta imagen, la grasa está saturada, ¿se fijan? Está bastante saturada y los líquidos dando señal. Ahora, ustedes me dicen, puede ser un DP faxal, ¿no es cierto? Puede ser un STIR o puede ser un TO gradiente, ¿ya? El TO gradiente, ¿no es cierto?, tiende, ¿no es cierto?, a oscurecer un poquito la grasa, no la anula, sino oscurece la grasa, producto de la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de la susceptibilidad magnética. Pero en este caso, ¿no es cierto?, es una imagen bastante buena, que tiene una resolución espacial, ¿no es cierto?, y una resolución temporal bastante buena, la cual uno empieza a descartar que es un TO gradiente. Entonces la única alternativa que queda que es un DP faxal. Aunque los equipos actualmente, los modernos, el TO gradiente es precioso, por el software, o sea, es totalmente diferente, ¿ya? Porque han ido mejorando la gradiente magnética. Bien, entonces vamos a hacer axial, ¿no es cierto?, un DP, piernas, que están potenciadas en T1, ¿se fija? Ahora, la diferenciación de los músculos generalmente, en cuanto a piernas, DP, T1, el DP y el T1 en la parte musculoesquelética se parecen mucho. Entonces cuesta diferenciar cuál es T1 o cuál es DP, se parecen bastante. Pero acuérdense que la densidad protónica ve unidad de protones, ¿no es cierto?, por unidad en cuanto a volumen, ¿no es cierto?, unidad de protones, en el boxe propiamente tal. ¿Ya? Bien, vamos a hacer rápidamente esto. Bien, en las características, fíjense con respecto a la secuencia. Realmente esto yo no lo puedo pasar en cátedra, pero lo tengo que ver en una parte, en la parte, especialmente en la parte musculoesquelética. Fíjense que la secuencia Spineco tiene un excelente contraste y tiene una alta resolución de espacial, ¿se fijan? Pero ¿cuál es la desventaja? Que ya lo habíamos visto en cátedra, que el tiempo de adquisición es demasiado largo, ¿ya? Esto como un resumen de lo que hemos visto en cátedra, más que nada.
Después la turboespineco, ¿no es cierto? Que las adquisiciones son mucho más rápidas, tiene una alta resolución espacial, ¿ya? Y tiene un excelente contraste. Nos permiten esto, imágenes en 3D. Pero ¿cuál es el problema de la desventaja que tiene? El blurring en la imagen, producto, ¿no es cierto?, del tren de eco. Generalmente cuando tiene muchos trenes de eco, produce este blurring que es como un borramiento, como un movimiento de la imagen. Lo otro en cuanto a la supresión, ¿ya? La transferencia de magnetización, no sé, lo vamos a ver rápidamente, son cátedras, que significa la transferencia de magnetización, y el SAR elevado. Ese es el único problema también que los turbopinecos, que el SAR es muy elevado, ¿ya? La ecogradiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja? Son adquisiciones sumamente rápidas, ¿ya? Acá tenemos las tres familias que lo habíamos visto en cátedra, ¿no es cierto? Con respecto al espineco, el turoespineco y la eco de gradiente, que todavía no vemos, no llegamos ahí, creo que la próxima clase ya el jueves la vamos a ver, que es eco de gradiente, ya cómo se obtiene la imagen por eco de gradiente. Son adquisiciones sumamente rápidas y la imagen 3D. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos repetido, ¿no es cierto? Lo hemos repetido en cátedra, que el contraste de imagen es muy moderado. Es muy sensible al movimiento y tiene una sensibilidad a la inhomogeneidad del campo. Cuando hablo de la homogeneidad del campo, hablo de la homogeneidad tanto del tejido, ¿no es cierto?, o de la estructura que está dentro del túnel, no propiamente del campo magnético propiamente tal. Claro, también interfiere un poquito el campo magnético, pero también interfiere el campo magnético, el campo que es con respecto, ¿no es cierto?, al entorno bioquímico del tejido o del voxel que uno está sometiendo al campo magnético. También hay inhomogeneidad. Entonces, ese es el problema de la ecogradiente, ¿ya? Bien, fíjense, esto es un resumen para ustedes más que nada, cómo se ve la cortical ósea, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es una intensidad baja en T1 y baja en T2. El hueso trabecular, producto de la médula ósea roja, en T1 es baja, pero en T2 es intermedia. Cuando ella se transforma, ¿no es cierto?, en estos productos, ya más o menos entienden por qué es baja, ¿no es cierto?, porque hay sangre, ¿no es cierto?, la médula ósea roja, por eso es baja, pero en T2 un poquito intermedia. Con respecto al hueso trabecular, ¿no es cierto? Con la médula ósea amarilla, que ya es grasa, ¿no es cierto? La intensidad en T1 es alta, se fijan que un adulto especialmente. Y después en T2 es intermedia. No sé si lo estoy aburriendo con esto, pero esto es más o menos un resumen de lo que yo quiero que vean, ¿no es cierto? Lo que es la parte musculoesquelética en la parte de resonancia. Más que nada, porque yo he hablado, ¿no es cierto?, que el T1 del músculo es intermedio, es corto, de esto sale, ¿no es cierto? De esta, cuando el T1 es corto, cuando el T1 es largo, ¿se fijan? ¿Ya? El músculo generalmente lo ponen como una intensidad intermedia, ¿ya? O una intensidad monocromática, dependiendo si está en T1 o en T2. Y en T2 generalmente el músculo no es tan intermedio, acá es un poquito más bajo, producto, ¿no es cierto?, de la caída de señal que se produce ahí en T2 especialmente, por la susceptibilidad magnética, porque siempre el T2 estrella o el T2 grandista está presente, entonces hace bajar un poquito la señal, entonces el músculo en T1 es un poquito más gris, digamos, ¿cierto? Y en T2 es un poquito más oscuro, pero lo ponen como intermedia. Ahora, con respecto a los ligamentos y la fascia y los tendones, ¿no es cierto? La intensidad no es nula, es baja. ¿Y por qué es baja? Les pregunto a ustedes, va a ser lo más entretenido esta cosa. Los ligamentos y la fascia y los tendones, ¿por qué es baja? ¿Por qué baja la intensidad? Jóvenes. ¿Estoy hablando muy rápido o no me entienden? ¿Qué quiero ir rápido? Jóvenes, ¿estoy yendo muy rápido? ¿Aló? No, profe, va bien. Esto lo voy a subir esto para todo el curso. Yo creo, voy como avión, ya. Pero está todo escrito, ¿se fijan? Entonces esto es lo que quiero que tengan claro. O sea, no lo conversé con Camila, quizás lo estoy haciendo diferente, más o menos es un resumen de lo que es la parte musculoesquelética, cómo yo visualizo la imagen más que nada. Porque yo en el PPT anterior le iba a mostrar, le iba a conversar, pero es mejor, ¿no es cierto?, tener, para mí, o sea, para mí tener una cosa escrita y realmente de lo que yo estoy viendo y más o menos ir entendiendo. Entonces, en cátedra yo les estaba hablando, Camila también le ha hablado un poquito a su grupo, pero esto es para todo el grupo, a todo el curso. De todas maneras va a subir, entonces ustedes lo reparten entre el curso más o menos con respecto a este PPT, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿por qué el ligamento de la fascia y los tendones, la intensidad, no sé, tratando entre 1 y entre 2 baja? Por los hidrógenos. Ah, perfecto, excelente, muy La bien, poca agua que tiene está ligada. exactamente, muy bien, excelente, ya. Y el cartílago también, ¿no es cierto?, tiene una intensidad que es intermedia, ¿ya? Dependiendo entre 1 y entre 2, pero en DP cambia su forma. Y los vasos, simplemente ausencia de flujo es baja, ¿ya? Bien.
Bueno, esto es un resumen cómo se ve la cortical del hueso, cómo se ve el músculo y la grasa, ¿no es cierto?, en la parte musculoesquelética. ¿Ya? Esto acá también, ¿no es cierto?, a nivel del tobillo, ¿no es cierto?, va de la tibia, peroné, también cómo se ve el músculo, ¿se fijan? Cómo se ve la imagen del músculo, la grasa dando bastante intensidad, lo que dice que está potenciado en T1, ¿se fijan? El músculo se ve con un poquito, dice señal intermedia, ¿no es cierto? No es una señal baja, es una señal intermedia, dentro de la gama de monocromática de los grises, que la asigna propiamente tal el equipo, ¿se fijan? Después, este cambio, ¿no es cierto?, que es un DP ya en la cual la grasa está saturada, digamos que es un DP Faxat, ¿se fijan?, en la cual los líquidos dan señal, ¿se fijan? El músculo, el tendón, está casi al nivel claro, del tobillo, el hueso trabecular, ¿no es cierto?, el hueso trabecular se ve bastante bien, el hueso trabecular se ve bastante bien, producto, ¿no es cierto?, que está la médula ósea, entonces hace que veamos muy bien lo que es el trabeculado, la cortical y la grasa. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? También un DP Faxat, se fija, que no se ve muy bien el trabeculado, pero se alcanza a visualizar. Lo otro importante es el cartílago. ¿Se fijan cómo la visualización del cartílago que da señal por la cantidad de protones? Porque esto es un DP con saturación grasa, que es la secuencia espectral de la grasa, ¿no es cierto? DP. ¿Cómo se visualiza el tendón? ¿Se fijan? Como el gastrocnemio en los músculos, se fijan, se ve una tonalidad de grises. Y acá uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que a pesar de que el DP-Faxat no permite saturar grandes FOB, pero en rodilla queda bastante bueno. Fíjense cómo se ve el cartílago, ¿ya? 20 horas. Bueno, en una pierna, ¿no es cierto?, el cartílago, cómo se ve el cartílago de crecimiento en un niño, se fijan, la esponjosa, el hueso clavicular, ¿no es cierto?, que tiene médula ósea. Bueno, con respecto a cómo son las secuencias que nosotros debemos utilizar con respecto a lo que es el tejido blanco y especialmente lo que es con respecto al tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo nosotros tenemos que son los meniscos, los tendones y los ligamentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las secuencias bases? Un T1, que puede ser espineco, y un DP. ¿Se fijan? Y se le agrega también dentro de la secuencia un DP turoespineco con Faxat. ¿Ya? Porque realmente los Faxat no son, bueno, son todos con turoespineco, Faxat. DP Faxat, consecuencia espectral de grasa. Y un T2, turoespineco. Generalmente el T2 siempre va a ser turoespineco, nunca va a ser eco. Ya lo vimos en cátedra, ¿no es cierto?, que el T2 no se puede hacer con espineco. El T1 sí. Bien. Cuando es cartílago articular, ¿no es cierto?, el T2 gradiente está presente acá. ¿Por qué? Porque nos permite hacer planificación, hacer un 3D o hacer un volumen. El T2 estrella. Dentro de los tejidos blandos tenemos el músculo y la grasa y la médula ósea. El T1 es esencial en la parte musculoesquelética, aunque a algunos médicos les gustan los DP, pero a mí el DP no, del T1 mucho más anatómico. Bueno, un T2 con saturación grasa, con Faxat, el STIR, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que éramos bien. Acuérdense que yo le dije que el problema que tiene el STIR, satura la grasa, pero satura todos los tejidos que se parecen a la grasa. Ese es lo mismo el STIR. El STIR generalmente se utiliza cuando hay elementos metálicos o algún elemento de estos síntesis en la estructura o la articulación con este estudiante. Utilizamos el STIR, ¿ya? No el DP-Faxat, porque el DP-Faxat que produce un poquito de artefacto, ¿ya? Por el producto de la homogeneidad del campo magnético, entonces Faxat, como trabaja en la frecuencia central del equipo, produce un poquito artefacto, por eso se usa STIR. Después está el DP-Faxat y el T2. Significan que son las secuencias que nosotros ya conocemos o que ustedes van conociendo, más o menos para ir visualizando. Ya, interpretación del contraste. Esto lo vimos en cátedra. Este es un resumen más o menos de dónde proviene la señal, y se lo he estado diciendo, o sea, se lo he estado repitiendo varias veces, de dónde viene. La señal del hidrógeno, del único hidrógeno. Ya tenemos señales, ¿no es cierto?, provenientes del tejido graso y del agua de los radicales. Se fijan que tienen frecuencia de resonancia diferente con respecto a lo que es la grasa y el agua, ¿no es cierto? Que es 3,5 partes por millón, una escala relativa, ¿no es cierto?, partes por millón. Esa es la diferencia de frecuencia precisional entre la grasa y el agua, ¿ya? Bien. La tejido de referencia, no sé, que ante la interpretación de la imagen, el tejido de referencia que antes es la grasa, la señal de la grasa, ¿ya? La cual la grasa tanto dando este un T1 y este es un T2. ¿Se fijan? Se fijan que el T1, uno en la parte musculoesquelética se ve más o menos la grasa, el tejido muscular se ve como más intermedio, un intermedio, un poco más gris, ¿se fijan? En cambio el T2
se oscurece un poco más. Esto por caída de señal, más que nada, ¿ya? Por caída de señal, entonces se oscurece un poquito más la señal. Claro, dice intermedia, claro, una señal intermedia, ¿no es cierto? Si lo comparamos con este ligamento, que es el ligamento rotuliano acá, o el ligamento del Paris ahí, arriba. Pero diferente. Y además que aparecen los líquidos, ¿no es cierto?, dando señal. Entonces uno interpreta. La otra señal, ¿no es cierto? Bueno, acá se dice que igual el T1 corto de la grasa, que la grasa tiene un T1 corto, facilidad del núcleo de liberar energía, y por eso la imagen, ¿no es cierto?, que nosotros visualizamos es hiperintensa. Eso es lo que quiere explicar este cuadrito, ¿ya? Que la grasa tiene un T1 corto. Libera su energía, ¿no es cierto?, al medio, especialmente en su relajación, en el proceso de la relajación longitudinal, ¿cierto? Pero lo libera, ¿por qué libera tan rápido? Su turno es corto, porque lo libera a sus propias moléculas, intramoleculares propiamente tal, de la grasa. Entonces la imagen siempre va a ser hiperintensa. El T2, ¿no es cierto?, de la grasa es intermedio. Es una señal intermedia en la imagen T2, ¿se fijan? Diferente a la en T1, que la grasa es bastante intensa, ¿ya? ¿Se fijan ahí? Y en T2 la señal es un poquito intermedia, ¿ya? De la grasita. Este es un codo y este es una rodilla, corte sagital. Bueno, la otra señal que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en resumen, es el agua del agua. La fuente más importante, ¿no es cierto?, es el hidrógeno. Del agua, ¿no es cierto?, que tiene del radical OH, pero así. Y el agua puede estar, repetido, puede estar libre, ¿no es cierto?, puede estar ligada. Y el agua libre tenemos los derrames, colección líquida, quiste, y que tiene gran dificultad para liberar su energía. Entonces la relajación es mucho más coherente. ¿Se fijan? De modo que su T1 y su T2 son largos. Ahí cuando lo he nombrado en clase, ¿no es cierto? Entonces la imagen es hipointensa en T1 y hiperintensa en T2. ¿Ya? Bien, cuando el agua se liga, ¿no es cierto? Espera un poquito, disculpa. Nieta que me viene a molestar cuando estoy con los computadores, y tengo dos computadores, disculpen, tengo dos computadores, se mete en el computador al lado mío y se mete a manejar el computador. Ya, cuando el agua se liga también forman capas de hidratación, ¿se fijan? Entonces su T1 se acorta y también su T2 se acorta. En tejidos biológicos, ahí lo explica, ¿no es cierto? La señal, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de agua libre o de agua ligada. El agua libre generalmente es básicamente intracelular, ¿ya? Cuando forman capa de hidratación. Y el agua ligada es intracelular, que me parece ya lo expliqué en una clase de cátedra. Bien. Va, el otro computador. Bueno, el líquido, ¿no es cierto? Bastante, esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, cómo se ve el quiste de Baker en una eco, ¿se fijan? La parte posterior. Ahí tenemos el gastronemio. Ahí se fijan, y este es un quiste líquido. Y la imagen, ¿no es cierto? ¿Por qué no es tan intenso el líquido acá, de este quiste? ¿En un T1 o un DP? Porque T2 no es. Porque si fuera T2, la imagen, ¿no es cierto?, da hiperintensa la señal de T2. El T1 DP. Jóvenes. DP. DP, muy bien. DP, excelente. Porque la imagen baja, ¿no es cierto? Porque el DP ve unidad de protones, ¿no es cierto? O de hidrógeno por unidad de volumen. O de voxel, ¿se fijan? DP, perfecto, muy bien. Bueno, acá hay más imágenes, ¿no es cierto? Que son, este es un T2 gradiente por la calidad, ¿no es cierto?, de ser trabeculado ahí. Este es un DP y también un DP. ¿Se fijan? Es que este ve que ya he mostrado con otra secuencia, DP y DP faxa. T2 gradiente. También muestra el líquido, ¿se fijan? Y este es un DP, el quiste, ahí la rodilla. Bueno, los ligamentos, como el comportamiento en cuanto a los ligamentos, que son tejidos colágenos, ¿cierto? En cuanto a los tendones, el ligamento, el fibrocartílago y la cortical. La señal, ¿no es cierto?, en todas las secuencias de baja densidad, tal como lo dice, en cuanto a y gran incoherencia de relajación, el TO muy corto. Cuando se habla de incoherencia, ¿no es cierto?, es porque no es tan coherente. Ya quiere decir que los espines, que yo lo he explicado, ¿no es cierto?, que los espines están en otra onda, están fuera de la frecuencia central, entonces hace que su TO sea muy corto. ¿Ya?
Y además la cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Y es un conjunto, ¿no es cierto? Tanto los ligamentos más compacto, ¿no es cierto? Entonces, si hay hidrógeno, ahí están medio reprimidos un poquito y simplemente no dan señal, ¿ya? O la cantidad de hidrógeno es muy poca. ¿Se fijan? Los ligamentos rotulianos, se fijan la cortical del hueso, baja densidades de protones, entonces la señal es baja. El menisco, ¿se fijan? El cóndilo, plataforma tibial, se fijan el menisco, no da señal. El ligamento colateral medial también, ¿no es cierto? No da señal. ¿Cuándo va a dar señal? Cuando se daña, ¿no es cierto? Entonces su T2 se alarga, su T2 corto. Si se daña, y ahí vemos señal de líquido, es porque su T2 se alarga, porque el T2 es muy corto. El ligamento, ¿no es cierto?, colateral medial y el menisco. Ahora, si el menisco, ¿no es cierto?, no da señal, ¿se fijan? Entonces, ¿cuándo se va a alargar el T2? Cuando esto se daña. Bien, en cuanto a los músculos, el valor ha hecho que el T1 es un valor intermedio y el T2, ¿no es cierto?, por su estructuración tisular propiamente tal, ¿no es cierto?, porque decae un poquito la señal, su T2 corto. Generalmente se ven grises, o dentro de una gama de monocromática, ¿no es cierto?, de grises. El T1, ¿se fijan? ¿Ya? Y el DP son muy parecidos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Son muy parecidos. Ahí está el T1 y el DP, que ahí van viendo, ¿no es cierto?, cómo se ven los músculos. Y el T2 sí es característico, ¿no es cierto? Por su estructuración tisular, la señal decae un poco más. El hueso esponjoso, gran cantidad de información histoquímica, ¿no es cierto? El T1 hiperintenso producto de la grasa. El estire hipointenso por la anulación, ¿no es cierto? O sea, en la secuencia, ¿no es cierto? Módulos o técnicas de estilo, ¿no es cierto? La señal es hipointensa del hueso esponjoso, producto por la anulación de la señal de la grasa. Y en el T2 gradiente, ¿no es cierto? Debido a las heterogeneidades o homogeneidades no corregidas del hueso extraocular, se enmascara realmente el edema óseo. Por eso, generalmente a muchos médicos no les gusta mucho el T2 gradiente, pero muestra muy bien el trabeculado, el hueso cancelar. Pero el único problema es que algunas veces enmascara el edema óseo. Ese es el único problema del T2 estrella, ¿ya? Porque no anula la grasa simplemente, no anula, simplemente la hace green, o sea, la oscurece, más que nada. Producto, ¿no es cierto?, de la inhomogeneidad o las heterogeneidades locales, que no son corregidas en el hueso trabecular, ¿ya? Producto, ¿por qué no son corregidas? Porque no tienen, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, porque no tienen el pulso 180, esta secuencia, porque esta secuencia gradiente es que el pulso lector es un flipangue más una gradiente bipolar. O sea, el pulso 180, que es todopoderoso, yo le digo, ese permite corregir un poco la heterogeneidades locales. Se corrigen un poquito. Por eso logro corregir un poquito lo que con respecto a la inhomogeneidad del campo magnético, ¿ya? Entonces el único problema es que enmascara un poquito el edema óseo, nada más que eso, ¿ya? Bien, ¿se fijan? Mira, un STIR, el STIR digo siempre que es bastante gritón, ¿se fijan? Un STIR, ahí lo están viendo, bastante gritón, ya, edema. Esto es un gradiente. ¿Por qué es característico este gradiente? Porque veo muy bien el trabeculado, ¿se fijan? Se ve bien el trabeculado, producto caída de la señal y hace que decaiga la señal de la grasa ahí y se oscurece, ¿se fijan? Se oscurece. Entonces, claro, lo que es líquido lo voy a ver, pero en el caso, muchas veces, algunas veces, enmascara el edema óseo del mismo paciente, enmascara el edema óseo. ¿Se fijan? Claro, se ve un poco ahí, pero el problema que tiene este gradiente, que una vez enmascara. Nos sirve en algunas veces, lo usamos en columna cervical, ¿no es cierto? En el hombro también se ocupa bastante, pero el hecho que con respecto a las calcificaciones o microcalcificaciones a nivel del espacio subacromodeltoide, ¿ya? El espacio subacromodeltoide, hay calcificaciones, ¿no es cierto?, que son las periartritis, ¿no es cierto?, de hombro, que hay calcificación, entonces el gradiente sirve bastante en ese aspecto. Pero, en cambio, el edema lo puede enmascarar. ¿Se fijan? Este es un T1, donde hay baja señal, ¿no es cierto?, hay líquido ahí, un edema, pero ¿qué pasa el gradiente? Me lo enmascara un poco. No lo veo muy bien. ¿Se fijan? Por la
baja de señal que hay ahí. ¿Se fijan? Producto de la heterogeneidad del campo del hueso trabecular que no fue corregido, el gradiente. No sé qué me está. Bueno, estructuras patológicas con T1 corto, fíjense. La hemorragia subaguda, ya la metahemoglobina. Vamos muy rápido acá, la grasa. La grasa, ¿no es cierto? Y la hemorragia. Utilidades, ¿no es cierto?, de la resonancia en patología. Generalmente los cambios patológicos, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma y tamaño, ¿no? El efecto de masa, desplazamiento, obstrucción, nos sirve bastante la resonancia porque tiene una capacidad multiplanariamente, nos permite visualizar cambios histoquímicos. ¿Se fijan? Es el hombro, una radiografía de hombro, la cual nos muestra muy bien qué es lo que tenemos, ¿no es cierto?, pero fíjense la resonancia. ¿Se fijan? Bastante. Este es un TO gradiente. ¿Se fijan? Este es un T1. Y este es un DP. Va, disculpen, no. T2. ¿Se fijan? Un T2. Porque me fijé en el músculo. Más que nada en los músculos. ¿Se fijan? Ahí está el músculo supraespinoso de arriba. Bien. Supra e infraespinosa ahí. El subescapular, el otro que está al ladito de abajo, ahí, subescapular. Y ahí tiene una tremenda masa y se fijan. Entonces es de bastante utilidad. Lo otro que nos permite ver, ¿no es cierto?, son las patologías especialmente de tipo osteocondral. Se fijan que se ven muy bien las lesiones osteocondrales ahí. Generalmente lo que explica acá, lo que se está explicando es que generalmente las patologías aumentan mucho el agua libre, ¿no es cierto?, tanto ligada o intracelular. Por lo tanto, todas ellas aumentarán su señal tanto en DP y en la gran T1 y su T2. ¿Se fijan? Son todos DP faxates. Bueno, la utilidad, ¿no es cierto?, con respecto a los tendones, ¿cierto?, como en la curva, el tendón que tiene un alto contenido de líquido fluido y cómo se comporta la tendinosis, ¿ya? Hiperintensa en DP, hiperintensa en T1, hiperintensa en T2. Con respecto, ¿no es cierto?, cuando con tiempo de eco corto, ¿no es cierto?, con tiempo de eco largo, a mí me permite diferenciar bastante lo que es una tendinosis y de tejido fluido, ¿se fijan?, cuando hago la lectura. Tengo mayor diferencia ahí entre las curvas, entonces me permite diferenciar, ¿ya? Con tiempo eco corto, ¿no es cierto? También hay una diferenciación, pero veo que el tendón, puede haber una diferencia en lo que es el tendón normal, ¿no es cierto?, y la tendinosis. Bien, estructura compatológica, ¿no es cierto?, continuo corto, nos va a servir, ¿no es cierto? La grasa, hemorragia suave, pigmento, acúmulos coloridos mucinosos, el muco, ¿no es cierto? Estructuras patológicas que tienen T2 cortos, las calcificaciones, la hemorragia crónica, la hemorragia aguda, pigmento y sustancia paramagnética. Esto lo hemos visto en clase, no estoy nombrando, pero no lo tenemos escrito en la pantalla. Son excepciones en cuanto a la estructura más que nada, con respecto a las señales que tienen un cierto T1 corto y T2 corto. Bueno, esta es la distribución, no muy rápido, ¿no es cierto?, con respecto a la médula ósea. Ya el desarrollo de la médula, que es activa hematopoieticamente, y la médula ósea inactiva y compuesta fundamentalmente de adipocitos, ¿ya? Esto es la composición del porcentaje, ¿no es cierto?, que tiene la médula roja y la médula ósea amarilla con respecto a proteína, agua y grasa. ¿Cómo se ve, no es cierto?, la señal de la médula ósea, ¿no es cierto?, la roja y la amarilla cuando en T1, en T2, en FASAT, STIR y cuando uno hace con Gadolin. ¿Cuál es el realce o la señal que nosotros visualizamos en la imagen? ¿Ya? Eso está escrito para ustedes. En la médula ósea normal, en un T1 y un T2 FASAT, se digan, médula ósea normal. Esto, la médula ósea, la distribución de la médula ósea por edad, ¿no es cierto? A los 28 años, una persona adulta ya casi tiene muy poca médula ósea roja, ¿no es cierto? Casi generalmente en la pelvis más que nada, pero ya que lo que son las extremidades va desapareciendo, ¿no es cierto? Y tenemos médula ósea amarilla. Hay algunas veces la progresión normal de la conversión de la médula ósea a los 2 años, ¿no es cierto? A los 14 y ya a los 42 años casi no hay médula ósea roja, que está inactiva en este caso, médula ósea amarilla. La conversión de la médula ósea, ¿no es cierto?, en un paciente de 20 años, especialmente la peli, un poco más lenta, se fijan en la imagen, en un T1.
Hay variaciones normales, esto es para ustedes, ¿ya? Que es la hiperplasia, ¿no es cierto? Hematopoyéticamente, entonces la médula ósea, ¿no es cierto? La presencia de médula ósea, eso es para ustedes. Variaciones normales, que hay médula ósea roja residual, especialmente en la extremidad de la rodilla, se fija, de un T1, de un DP, que es bastante feo. Variaciones normales, igual cosa en la extremidad en el hombro, se fijan en el número, ¿ya? De médula ósea, especialmente roja subcondral, acá en la ápice del húmero. Este es un T1 y este es un T2. Reconvención medular, ¿cuáles son las causas? Para ustedes, para que lo lean, ¿no es cierto? Reconvención medular, un T1, se fijan, paciente de 40 años. Los traumas óseos también nos permiten, ¿no es cierto?, detectar lesiones de difícil diagnóstico en la radiografía o el TC y al mismo tiempo detección precoz de lesiones crónicas. Los traumas óseos, contusiones, fractura oculta, fractura por estrés, edema óseo o osteonecrosis. Contusión ósea, fíjese. T1. La señal T1, ¿no es cierto? Cómo se ve el líquido, el edema, y cómo se ve un DP-FACSAT. ¿Se fija? DP-FACSAT, con bastante datos, bastante señal. La contusión ósea, a nivel platido tibial. Contusión ósea, ¿no es cierto? Los platidos tibiales. ¿Se fijan? T1 no se logra visualizar muy bien, ¿no es cierto? Aumento de los líquidos, intraarticular, hay una lesión del menisco, ¿se fijan? DP. Fractura oculta, la radiografía nosotros no la vemos, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué no sirve la resonancia mientras la fractura? T1. STIR. ¿Se fijan? Bastante señal. T1, STIR. Fractura por estrés. ¿Se fijan? T1, DP. Fíjense, DP-FACSAT. Fíjense cómo se ve que el T1, ¿no es cierto? Y edema asociado, ¿no es cierto?, a esa fractura, ¿cómo se ve? ¿Se fijan? Fractura por estrés. Fractura por estrés, ¿no es cierto? ¿Dónde ve la fractura por estrés acá en el tobillo? Un DP-FACSAT. ¿Dónde está la fractura? ¿La logran visualizar? Fractura por estrés. ¿Dónde está ubicado? Parece que nivel. ¿Astrágalo? ¿O en el calcáneo? No, ¿Dónde está, jóvenes? ¿Ah? calcáneo parece que fuera, profe. Calcaño, perfecto. La parte superior del, o sea, posterior superior del calcáneo. Es, ahí, calcaño. Exacto. Lesiones osteocondrales, que vimos una imagen más anterior, ¿se fijan? Visualiza un teofaxate este es un DP. ¿Se fijan? Lesiones osteocondrales. Hay un secuestro ahí. ¿Se fijan? Lesiones osteocondrales. Lesiones osteocondrales. Fíjense, como está el cartílago, ¿no es cierto? Y el cartílago y lo que es la cortical del hueso dañado. Miren cómo están. Ahí, T2. Lesiones osteocondrales que la radiografía no muestra nada. Pero el DP, si no muestra, ¿se fijan? Miren cómo está dañado ahí el cartílago. Se ve hasta ahí y después se corta. ¿Se fijan? Y queda solamente la lámina más interna de lo que es el cartílago. Acá también está dañado, pero acá ya tiene líquido, ¿se fijan? Ahí también está dañado, pero una parte no, ¿se fijan? Y ahí ya está dañado completo, líquido. La osteoporosis también es importante en cuanto a la teofaxar, como nos permite visualizar, ¿no es cierto?, especialmente en su inicio, ¿no es cierto?, de una osteoporosis transitoria en un paciente, ¿no es cierto?, su inicio y después de 6 meses, que ya mejoró bastante, ¿se fijan?, con tratamiento de teofaxar. La osteonecrosis vascular, ¿no es cierto?, o Olgus, Pertes, enfermedad de Pertes. ¿Se fijan? Osteonecrosis o necrosis vascular, que es la enfermedad de Pertes, ¿no es cierto?, T1, y STIR. Bastante feoso, sí. Y el STIR se tiene que algunas veces cuando el campo magnético no está de menos telaje, da una imagen muy fea. Obviamente siempre la imagen de STIR es fea.
Los infartos medulares, ¿se fijan? Artrosis. ¿Cómo visualizamos la artrosis? ¿Se fijan? TU en DP y en Teofaxat. Bueno, infecciones, ¿no es cierto? Nos permite ver osteomielitis, ¿no es cierto? Ahí lo explica. Osteomielitis aguda, edema intramedular, secuestro. Fíjense, osteomielitis aguda, ¿se fijan? En T1, en DP y en T1 con gadolinios. Que antes cuando, yo les dije, cuando hay itis, infección, tiene que utilizarse medio contraste, ¿ya? Una osteomielitis aguda, nos permite visualizar tumores óseos y partes blandas, que pueden ser benigno, maligno, agresivo, no agresivo, ¿no es cierto? Como mieloma múltiple. Un mieloma múltiple, ¿no es cierto? Un patrón como microneural de salivimiento, ahí se fijan en el T1 y el Teofaxat. Metástasis, ¿no? También nos permite ver metástasis, ¿no es cierto? En la parte de extremidad, ¿no es cierto? Este es el TC, este es el T2 y este es el DP. Linfoma, ¿se fijan? Linfoma. En T1 y en T2 nos permite evaluar lo que son partes blandas. Los osteosarcomas, que en T1, ahí está el osteosarcoma, no lo visualizamos muy bien, pero fíjense ahí el T2. Como grita el T2 realmente, el T2 con saturación grasa, ¿ya? Está afectado al hueso también, ¿se fijan? La cortical del hueso también está afectada y en osteosarcoma. Tumores de células gigantes, se fijan en T1 y en T2. Tumores de partes blandas, que puede ser un linfoma intramuscular, hemangiomas, nos permite T1 con gadolinium, T2, los sarcomas, también nos permite visualizar, ¿no es cierto?, acá en el fémur, la parte posterior, sarcoma, tanto en T1 como en T2, como se ve, ¿no es cierto? Ya con gadolinium hay captación de gadolinium, ¿se fijan? Donde el gadolinium, ¿cierto?, acorta el T1 y eso hace que los hidrógenos den señal. Sarcoma sinovial, se fijan en la rodilla, afectando la gastronemia ahí. También nos permite ver los nervios periféricos. Ya permite evaluar los nervios periféricos. Un ganglión supraescapular, un teofaxat. ¿Se fijan? Un schwannoma quístico del nervio mediano. Un T1 y en T2. ¿Dónde ven el schwannoma acá? Del nervio medial o mediano del codo. ¿Dónde está la imagen? Hay un corte sagital con un T2 y un T1 sagital. En T1 no da señal, pero en T2 sí da señal. ¿Dónde está? Si dividen en 4 partes, superior derecha, superior izquierda, va inferior derecha, ¿no es cierto? Inferior izquierda. Inferior derecha. Esa. ¿Se fijan? Schwannoma, ahí. Ahí está el T1 sagital. Nos permite neuritis también, fíjense. Ahí. El nervio medial. Tiene un codo transversal, ¿no es cierto? Está la articulación acá, ¿se fijan? Este es el húmero. Y este es el antebrazo. El cúbito, quiero decir. ¿Se fijan? Ahí está. Ahí también en DP, T1. Lesiones musculares, desgarro, un desgarro muscular, una contusión muscular, ¿se fijan? Bastante grosera. Hematomas musculares, desgarros, ¿se fijan? Desgarro, a nivel de la pelvis. Fracturas por avulsión, crestiliaca ahí, ¿se fijan? Fractura por avulsión, este es un DP. Brown Steer, fractura por avulsión, a nivel acá del
Ay, ayúdame un poquito. La parte baja del pubis, ¿no es cierto? Del isquio, fractura por avulsión, fíjense cómo es el edema. Los tendones, patologías, tenosidinitis, rotura parcial, tenosinivitis, fíjense, de Pefaxat. ¿Se fijan? T2, T2. Bien, acá está el famoso efecto del ángulo mágico. ¿Ya? Y la anisopatía, ¿no es cierto?, magnética se produce de los ligamentos más que nada. ¿Ya? El efecto del ángulo mágico que se ve como artefacto. Fíjense que el T1 no se muestra muy bien, pero cuando uno hace un DP faxat aparece que está dando señales del tendón. Acá no se ve como dañado. El T1 no sirve mucho. El DP faxal, que nos da a dar, ¿no es cierto?, para eliminar, ¿no es cierto?, hay un efecto mágico. Y este efecto de ángulo mágico, ¿no es cierto?, es producido, ¿no es cierto?, fíjense, generalmente en los tendones, los tejidos colágenos. El DP faxat se ve en la inserción ahí, se fijan dando señal ahí, y el tejido faxat me lo elimina. ¿Se fijan? Se ve el ligamento más. Entonces, el efecto del ángulo mágico es esto. ¿Dónde está? Uy, se lo tenía explicado. Ah, no lo tengo acá. Ya lo vamos a ver en el otro PPT, para que me entiendan cuál es el efecto del ángulo mágico, ¿no? Esto por la anisopatía. Generalmente, cuando el tendón tiene una angulación de alrededor de 54.3 o 55 grados con respecto al eje longitudinal del campo magnético, hace, ¿no es cierto?, que dé este artefacto, dando señales, especialmente la secuencia que tiene un tiempo de eco corto, como el DP Faxat. El DP tiene un tiempo de eco, tiempo de repetición largo, pero el tiempo de eco es corto. Pero eso generalmente el DP uno lo adecua, se adecua y se deja como más tirado como al T2, en vez de tener un tiempo de eco de 20 o 25 milisegundos, se le agregan 45 hasta 50 milisegundos, entonces uno evita eso, ¿ya? La presencia acá de la anisopatía de los tendones. Producto, ¿no es cierto?, que la angulación con respecto al campo magnético es de 55 grados. Y acuérdense, ¿no es cierto?, que la mecánica cuántica me dice que el spin cuando está precesando está en un ángulo de 55 grados con respecto al eje del campo magnético, y eso lo dice la mecánica cuántica, su precesión, ¿no es cierto?, que es el ángulo de Ernst, 55 grados. Por eso el médico debe conocer esto y medir, ¿no es cierto?, la angulación ahí más que nada, pero en vez de medir la angulación, lo que se evita con el T2, un T2 Faxat evita todo eso, pero generalmente la parte de músculo esquelética siempre que el T2 tiene que estar presente, ¿ya? Bien, hay una rotura parcial del ligamento supraespinoso ahí, ¿se fijan? Dando bastante señal ahí. Rotura parcial también del tendón supraespinoso, ¿se fijan? Una bursitis de la bolsa subacromodeltoidea, se fijan una bursitis, ¿no es cierto?, peritrocanteria ahí, dando bastante señal. Una bursitis especialmente de la pata de ganso, ¿no es cierto? Fíjense. Del gastronemio, quiste de Baker y del semimembranoso, sinovitis T2 y con gadolinio a nivel plantar ahí, ¿se fijan? Tendinopatía aquiliana, ahí, T1, T2, TP este, ¿se fijan? Tendinopatía aquiliana ahí. Si fueran T2, este músculo sería un poquito más oscuro, ¿ya? T2 faxar, pero es DP, un músculo un poquito más intermedio, ¿se fijan la señal? Por eso que dije que un DP. El tendón, fíjense ahí, a nivel de la inserción ahí, fíjense, DP faxar, dando señal ahí, tensopatía, 27 aquiliana. Bueno, la resonancia de rodilla, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver, los meniscos, como ser normales, rotura meniscal, la forma de los meniscos, ¿no es cierto? Esto para ustedes, rotura meniscal ahí, ahí. Eso lo vamos a ver cuando veamos un quiste parameniscal ahí, ¿ya? Estoy yendo rápido, pero esto lo van a tener el ligamento cruzado anterior, como la apariencia que tiene, ¿no es cierto?, en cuanto a su espesor, su estructura,
Sí, fíjense, esto debe seguir ahí. Ligamento cruzado anterior, seguir una línea ahí. Acá está roto, completamente roto, ¿se fijan? Encuentra una rodilla traumática. Ligamento cruzado posterior, como se visualiza, ¿no es cierto? Normal, pero fíjense cuando está roto. Esto es lo normal y cuando está roto. Quiste de Baker, en rodilla. Bueno, la cadera, otro sitio de estudio, la cadera, ¿no es cierto? El hombro, una imagen axial, sagital del hombro ahí, se fijan como imagen de arroz. Esto es una patología bastante no común, pero como grano de arroz, se fijan, que es la osteocondromatosis sinovial, como grano de arroz. Esta es la imagen, ¿no es cierto?, después operado, ¿se fijan? Como grano de arroz. Ya, bien jóvenes. Quiero explicarles rápidamente lo que es, antes de terminar, son las 20:30, fui muy rápido, ¿no? Me parece que sí. Quiero mostrarles con respecto, no puedo. Dejé de compartir. Voy a mostrarles rápidamente lo que es con respecto. No puedo minimizar, que no quiero minimizarlo. Mostrarles rápidamente donde lo tengo acá. Si en este parece. Esta imagen. Perfecto. Te lo voy a mostrar rápidamente lo que es el hombro. ¿Se fijan? Me esperan un poquito. Que lo expliqué la otra vez en clase con respecto al ángulo mágico, pero es esto. ¿Se fijan? Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Esto. Es esto. ¿Se fijan? Es un hombro. Y en la rodilla también se da. El artefacto del ángulo mágico del tendón de superpenoso forma un ángulo de 55 grados. Si este es el eje del campo magnético, ¿se fijan? De acuerdo a la mecánica cuántica, los espines estos están en una precisión de un ángulo de 55 grados con respecto al campo magnético. Este es el eje del campo magnético, ¿se fijan? Y esa angulación. Entonces acá el médico debe saber. Pero ¿cómo solucionamos eso nosotros? Simplemente haciendo un T2 FATSAT. Entonces ahí da como la anisotropatía magnética de los ligamentos, especialmente, ¿no es cierto?, hace que dé un efecto T2, ¿ya? Especialmente secuencias que tienen tiempo de eco corto, como el DP-FACSAT, DP-FACSAT. ¿Se fijan? Que como tiene un tiempo de eco corto, produce esto y produce esta, dar señal, el tendón. ¿Se fijan? Entonces esto es el efecto, ¿no es cierto?, o ángulo máximo, especialmente la parte musculoesquelética. Acuérdense que el ángulo de ER, ¿no es cierto?, en la cual los espines precesan en el campo magnético, según la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, de 54.5 Hz. Un ángulo de 54.5 de angulación en su precesión en el campo magnético. Entonces, esta es la anisotropatía, ¿no es cierto?, magnética de los ligamentos, tendones. Entonces, esto lo evita, ¿no es cierto?, haciendo un T2 FACSAT y se evita esto. Entonces, el médico conoce esto. Ahí está dando señal, ¿se fijan? Está dando señal ahí. Este es el líquido de la articulación propiamente tal, pero ahí está dando señal, ¿se fijan? Eso es el ángulo mágico. Más o menos, ¿no entienden más o menos ahora qué es el efecto de los artefactos del ángulo mágico? Entonces ahí dice el médico debe familiarizarse, ¿no es cierto?, con la medición del ángulo y detectar la presencia del ángulo mágico. Secuencia que tiene un tiempo de eco corto. Entonces el aumento de la señal del tendón superficial por efecto del ángulo mágico. La flecha. ¿Se fijan? Bien. Esto es un artefacto, ¿no es cierto?, por su susceptibilidad magnética, al existir un elemento metálico en el hombro, un DP-FACSAT. Entonces, si hay un elemento metálico y el DP-FACSAT horrible acá, ¿se fijan? Simplemente hay que hacer un estir.
Si hay un elemento metálico, tú utilizas un STIR. Bien. Excelente. Sigamos con esto. Vamos a compartir. Más o menos le quedó claro todo con respecto a lo que es la parte musculoesquelética. Se dieron cuenta todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Durante estas semanas en cuanto al T1 corto, el T2 corto, ¿no es cierto? Los elementos que tienen T1 corto o algunas patologías. Está resumido más o menos en ese PPT, pero en la parte musculoesquelética. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Jóvenes? ¿Aló? ¿Todo No por el bien, momento, profe? profe. ¿No? Ven, sigamos con este PPT generalmente que es la planificación de rodillas. Fíjense, generalmente tenemos el scout de la rodilla, ¿no es cierto? Y los tres scouts, están en los tres planos, tanto axial, ¿no es cierto? Como coronal y sagital. Generalmente los ejes que nosotros utilizamos uno debe abarcar, ¿no es cierto?, de la parte superior de la rótula, ¿no es cierto?, hasta la inserción del ligamento rotular. Acá debe ser un poquito más abajo, ¿ya? Y los cortes generalmente axiales en este caso, que estamos haciendo, tratar, ¿no es cierto?, que el FOB sea más o menos a la imagen que nosotros vamos a obtener, ¿ya? Que este es el FOB, propiamente tal. Fíjense una cosa, si se fijan acá, generalmente cuando el FOB es demasiado pequeño con respecto a la estructura, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, ¿no es cierto?, el FOB es mucho más pequeño con respecto a la estructura que es mucho más amplia, ¿no es cierto?, se produce un artefacto que es el artefacto Award-Rath aliasing, ¿ya? Aliasing. Entonces sobrepasa, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que esta estructura que está acá afuera, y lo que queda acá afuera también, hace que, ¿no es cierto?, que esa estructura se sobreponga sobre puede quedar al otro lado o puede quedar sobre la imagen. Pero eso se debe a un FOB pequeño. ¿Se fijan? A un FOB que no corresponde a la imagen total, real que nosotros tenemos. Entonces se produce una. Entonces uno ocupa lo que se llama oversampling o sobremuestreo, ¿ya? Y eso va de acuerdo, no quiero meter un poco en la parte de física, ¿no es cierto? Va de acuerdo a lo que es el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist, ¿no es cierto?, dice que uno debe tener las señales, por lo menos debe ser mostrada 2 veces. Eso dice el teorema de Nyquist, que debe ser muestreada, porque ahorita estamos hablando de señales, y nosotros la señal la muestreamos. Se muestrea la señal, porque eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? En razonamiento hay que muestrear la señal. Entonces el teorema de Nyquist dice que una señal debe ser mostrada 2 veces, tanto en la cresta de abajo, en la cresta de abajo y la de arriba, en la onda sinusoidal, para acuerden que es una onda sinusoidal. Entonces, para que la muestra quede bien, ¿no es cierto?, el teorema de Nyquist dice que la onda, ¿no es cierto?, o la señal debe ser muestreada 2 veces. Y cuando la señal, ¿no es cierto?, no es muestreada bien, se produce ese aliasing, ¿ya? Y hace una falsa señal. Y eso es lo que hace realmente cuando uno utiliza, ¿no es cierto?, un FOB demasiado pequeño como este. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hace uno? Para no agrandar tanto el FOB, ¿no es cierto?, lo que hace es hacer un sobremuestreo, un oversample, que es un porcentaje generalmente. Generalmente acá tiene que haber como un 30%, un 20%, 30% de sobremuestreo, para que ingresar, ¿no es cierto?, especialmente la codificación de fase. Porque generalmente este aliasing o alias, ¿no es cierto?, fantasmal, que se pone sobre la imagen, lo eliminamos con este sobremuestreo o oversampling, ¿ya? Sobremuestrear, ¿se fijan? Pero en fase. El único problema, ¿no es cierto?, que sobremostrar en fase te aumenta el tiempo de adquisición. Es el único problema que hay, que el tiempo de adquisición se te demora 3 minutos, ya que en el oversample, el sobremuestreo, ¿no es cierto?, a mí me permite aumentar el tiempo de adquisición, ¿ya? Pero también se puede hacer un sobremuestreo, ¿no es cierto?, un oversampling sobre la frecuencia, ¿ya? Porque el oversampling también se puede producir no solamente en la fase, sino también en la frecuencia, ¿ya?
porque la gradiente de frecuencia, uno determina la frecuencia que queremos obtener, ¿no es cierto?, la lectura, pero cuando sobrepasa la frecuencia que nosotros queremos, que no está determinada por la gradiente, también se produce un aliasing o oversample. Un aliasing quiere decir, ¿ya? Una imagen fantasmal o alias sobre la imagen central, en la frecuencia. También se puede hacer un sobremuestreo, ¿no es cierto?, con la frecuencia, pero generalmente nosotros hacemos sobremuestreo en la imagen, pero en fase. ¿Ya? Bien, eso es más o menos lo que se llama esto, oversample o sobremuestreo, para que esa imagen, ¿no es cierto?, un área o se ponga encima de la imagen o se ponga al otro lado. ¿Ya? Bien, por eso se fijan que el FOB es ese, pero hay un sobremuestreo. La imagen más que nada. Bueno, el eje, ¿no es cierto?, generalmente es paralelo, ¿no es cierto?, a la articulación, los cortes se fijan y nosotros tenemos esta imagen. Bien. Fíjense que ahí están los rojitos, que son las bobinas que no estamos ocupando, no sé, porque estamos usando la extremidad. Son las antenas de la mesa que está marcada con rojo ahí. Bien, en el plano sagital nosotros ya obtenido, ¿no es cierto?, el DP FACSAT en axial. Acá dentro de los estudios que se hacen, ¿no es cierto?, de planificación de rodilla, va a depender del médico radiólogo. Pero siempre tiene que seguir un eje, especialmente si uno tiene el eje coronal acá, imagen coronal, seguir un eje, o seguir el eje, ¿no es cierto?, de la tibia, o propiamente tal de la parte central de la articulación propiamente tal. ¿Se fijan? A nivel de ahí del túnel que se produce. Seguir un eje. Pero generalmente nos guiamos con la tibia, que es un poquito más, que sigue el eje, ¿no es cierto?, central, digamos, de la rodilla propiamente tal. ¿Se fijan? Ahora, generalmente algunos médicos, o dependiendo, ¿no es cierto?, esta planificación está bastante buena, pero a algunos médicos les gusta ver, ¿no es cierto?, ligamento cruzado. Entonces, generalmente uno da una cierta angulación a esto y no sigue el eje de la tibia, sino simplemente sigue el eje del ligamento cruzado. Entonces da un poquito de angulación, y la angulación en el plano sagital también se pone paralelo, ¿no es cierto?, al cóndilo externo. Unos 10 grados paralelo para seguir el eje del ligamento cruzado, para obtener los cortes sagitales. Se cortó. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Bien, bueno, eso es en cuanto a la planificación, ¿no es cierto?, de los cortes. Puede ser este eje, siguiendo el eje, ¿no es cierto?, de la tibia, ¿no es cierto?, y siguiendo el eje central de lo que es la articulación de la rodilla propiamente tal. Y esta es la imagen nosotros que vamos a obtener en el corte, es el FOB que vamos a obtener. Fíjense que también hay un sobremuestreo, y acá el sobremuestreo, ¿no es cierto?, está en fase también, pero HF, de Heat Fit. Generalmente no se hace PA, ¿ya? Eso es importante, la codificación de fase, generalmente el oversample siempre se hace en la fase, ¿ya? Acá es Heat Fit, o sea, cabeza a pie, se fijan por la flecha que está indicando. También lo puedo hacer PA, pero ¿por qué no se hace PA los cortes sagitales? Porque si lo hago PA, en este sentido, tengo todo el artefacto de la arteria popitea acá, de flujo, que se llama ghosting, ¿ya? Se produce ese artefacto por flujo sanguíneo y forma una imagen acá de movimiento hacia allá que se llama ghosting, o imagen fantasmales de la arteria popitea, y se ve una imagen ahí, para allá. Entonces, generalmente, la codificación de fase generalmente es de Heat a los pies, Heat Fit, no PA, ¿ya? Los cortes sagitales. Acá la codificación de fases, se fijan, es de derecha, me he olvidado decirle, de derecha, ¿no es cierto?, a izquierda. Se fijan, RL, es la codificación de fase. Bien, también hay un sobremuestreo, se fijan,
más o menos acá hay un 30 o 40% de sobremuestreo. Ahí la tengo casi un 100% acá. Sí, un poco más, ¿ya? Pero esto para mostrarle, ¿no es cierto?, casi un 60 o 80% de sobremuestreo. Lo que hace sobremuestreo o oversampling, ¿no es cierto?, es sobremostrear, más que nada, ¿no es cierto?, y que no se produzca eliminar un poquito el artefacto que se llama aliasing. Que esta imagen se vaya sobre la imagen propiamente tal dentro del FOB o acá. Bien, dos formas de hacerlo, ¿no es cierto?, siguiendo el eje de la rodilla o la parte más alta de la rótula, ahí se fijan, o angulando, ¿no es cierto?, unos 10 grados más o menos, o siguiendo más fácil que 10 grados de angulación, es seguir, ¿no es cierto?, lateral, ¿no es cierto?, o paralelo al cóndilo externo acá, ¿ya? Dos formas de planificar lo que son los cortes sagittales. En cuanto a los cortes coronales, son mucho más fáciles, generalmente uno sigue un eje central de la rodilla y generalmente se guía por la tibia también, ¿se fijan? Y debe abarcar desde la rótula, ¿no es cierto?, de la inserción del cuádriceps y del ligamento rotuliano hasta la parte posterior de la rodilla, generalmente. Corte de 3 a 4 milímetros. Se fijan el FOB, también un poquito inclinadita, y se fijan, para tratar, ¿no es cierto?, que cuando uno vea la imagen de la reconstrucción de la imagen sea un poco más derecho. Lo importante acá, ¿no es cierto?, la planificación de los cortes coronales, que uno, ¿no es cierto?, debe ser paralelo a los cóndilos femorales, a los bordes posteriores de los cóndilos femorales. Se fijan un DP faxat, que se ve muy bien la cortical, se fijan, el hueso, y el trabeculado óseo, que se ve bastante bien a pesar que es un DP. Realmente el trabeculado no se ve tan bien DP, pero este es un DP. Bien, ausencia de flujo en los vasos, ausencia de flujo, ¿no es cierto?, en los vasos. Este es un DP faxat, ahí se ve el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Fíjense cómo se ve el cartílago ahí. Tiene un poquito de líquido, ¿no es cierto?, suprarrotuliano ahí. El ligamento del cuádriceps me llama la atención dando un poquito de señal ahí hacia la inserción. El ligamento rotuliano está bastante bien. Bien, ¿cuál es el protocolo de rodilla, no es cierto? Densidad protónica. Con faxat axial, densidad protónica, ¿no es cierto?, con faxat, consecuencia espectral de la grasa sagital, un T1 coronal, un DP faxat y un T2 sagital. Realmente siempre el T2 tiene que estar presente. Eso es importante para evitar, ¿no es cierto? Con el T2 sagital, ¿qué podemos evitar? No mostrar los líquidos también, ¿no es cierto? Y evitar, ¿no es cierto?, que el DP faxat sagital me dé artefacto del ángulo mágico, también en rodillas, especialmente el ligamento, entonces el T2 sagital no evita eso. Bueno, en caso de algún artefacto, yo les dije recién, ¿no es cierto?, la secuencia STIR en los tres planos. Algún artefacto. Y si, generalmente en protocolo de rodillas, si vemos algún tumor, algún tipo de infección, ¿no es cierto?, inyectar gadolinium, ya en caso de que se requiera contraste. Y el TO gradiente, en caso de algunas patologías que evidencien mejor la patología, el TO estrella puede estar presente. Agregar dentro de este protocolo que está acá. Pero generalmente ya les dije que el TO gradiente baja un poquito, ¿no es cierto?, enmascara el problema, ¿no es cierto?, que enmascara los edemas algunas veces, ¿ya? Ese es el único problema del TO estrella. Bien, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un DP faxat bastante feo. El efectismo está muy. Generalmente es feo, pero es bastante ruidoso, ¿ya? Eso es lo que tiene el DP de faxat, es bastante ruidoso. Se fijan, están los cóndilos femorales, se ve muy bien lo que es la articulación, el cartílago, la rótula, ¿ya? Los ligamentos de la rótula, ahí se fijan. Entonces, generalmente en la gastronomía ahí, semimembranoso, resulta que acá es un poquito ruidoso la imagen, ¿se fijan? Es el único problema del DP faxat, se ve ruidosa la imagen. Tiene que haber algún problema en el equipo ahí. Es bastante fea. Bien, acá está un poquito mejorada, ¿no es cierto? Un T1, en el cual vemos, alcanzamos a ver la articulación propiamente tal, los meniscos no se visualizan muy bien, el músculo, ¿no es cierto? La grasa dando bastante señal, el músculo una señal más o menos intermedia, ¿no es cierto?
Se fijan, ahí se alcanza a ver lo que es el túnel intercondilo, ahí se fijan, la espina de la tibia. Este es el posterior, ligamento posterior, y este es el ligamento cruzado posterior, y este es el ligamento cruzado anterior. Se fijan, el colateral medial, y no se alcanza a ver el colateral externo. El ligamento colateral que se alcanza a ver poquito ahí nomás. Una rodilla bastante normal. Bueno, y acá vemos, ¿no es cierto? DP, FACSAT, se fijan, ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Llama la atención, ¿no es cierto?, esa señal que está ahí. Claro, si uno seguía con el ángulo mágico, digamos que está más o menos, si sigue el eje del campo magnético, más o menos tiene una angulación de unos 55 grados. Entonces, como el DP tiene un tiempo de eco corto, hace que aparezca el efecto T2 acá, dando señal, o sea, el músculo dando señal ahí, ¿se fijan? Pero no es así, el cuerpo de ófano, ¿no es cierto? Fíjense el cartílago, bastante, ¿no es cierto? Dando señal, ligamento rotuliano, el cuádriceps, ¿no es cierto? Dando un poquito de señal ahí, a nivel de la inserción, y tiene bastante líquido el paciente, ¿ya? Si uno se va al T2, propiamente tal, tengo un DP-FACSAT coronal, ligamento colateral medial, los meniscos, a ambos lados, ¿se fijan? Como se visualizan ahí. Fíjense, un T2, el músculo, ¿no es cierto?, un poquito más oscuro, producto, ¿no es cierto?, de la caída de señal que tiene ahí el músculo. Fíjense el tendón que ahí, no sé si se alcanzan a ver ahí, ¿lo están viendo bien? Sí, lo ven bien, pero fíjense ahí. Estaría como dañado, pero no es así, por eso es importante el T2. El músculo está bastante, no da señal el ligamento, ¿no es cierto? El ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Ahí no está dando señal T2. Ahí está el líquido, ¿no es cierto?, de la rótula. Y sigue dando señal, ¿no es cierto?, el cuádriceps acá. En cambio, el ligamento rotuliano no es el cuerpo de ófano, ¿no es cierto?, como grasa, dando bastante señal. Bien, la planificación de hombro. Acá en la planificación de hombro, especialmente el hombro axial, tenemos los tres planos, sagital, coronal y axial. Como estamos haciendo cortes axiales, este es el foco que nosotros vamos a utilizar. Acá hay bandas de subduración de res que se utilizan en el hombro especialmente, ¿no es cierto? En la rodilla no tiene banda de saturación, pero no se alcanzan a ver. Bien. Utilizamos, ¿no es cierto?, el eje coronal, debe abarcar, ¿no es cierto?, de la articulación propiamente tal, un poco más arriba de la articulación acromioclavicular, ¿ya?, hasta debajo de la cavidad glenoidea. Unos 2 o 3 centímetros, o 2, 3 cortes, o 4 cortes bajo, ¿no es cierto?, lo que es la cavidad glenoidea. Ahora el eje, ¿no es cierto?, que uno utiliza para ¿cómo se llama?, para obtener los cortes axiales, ¿no es cierto?, puede ser perpendicular, ¿no es cierto?, a la cavidad glenoidea, ¿se fijan? Perpendicular a la cavidad glenoidea, como punto de referencia propiamente tal, como eje, ¿no es cierto?, para obtener los axiales. Y en la imagen sagital, que sea perpendicular ahí al húmero o a la cabeza humeral. ¿Se fijan? Los cortes. También abarcando, ¿no es cierto?, lo que es la articulación acromioclavicular, ¿no es cierto?, o 2 o 3 cortes más abajo de la cavidad glenoidea. Claro, acá dice, se ve el eje sagital perpendicular a la I. ¿Y qué es la I? ¿Qué es la I? Esa figura que se forma entre el húmero y la escápula, Ya, perfecto. un círculo coide. En el oble, ¿no es cierto? ¿Lo vemos? Sí, en el La hombro radiografía doble. de Ole, ¿no es cierto? Que es la espina de la escápula, ¿no es cierto? El acrómio, ¿no es cierto? Y la apófisis coracoide. Es ahí. Perfecto. Bien, pero más fácil, ¿no es cierto? Perpendicular a la cavidad glenohumeral o glenoidea, ¿no es cierto?, los axiales, y perpendicular en el corte sagital al húmero.
Más fácil que eso puede ser, ¿no es cierto? Bien. Acá la codificación de fase también es en el hombro axial. Puede ser, generalmente la tengo RL acá, y también puede ser AP, ¿ya? También puede ser AP. El único problema de AP que los vasos sanguíneos que están acá me dan fantasmas, artefactos de flujo, se mueven con una gotita fantasmal ahí en la imagen. Por eso es mejor usar la RL en este sentido. Por eso, ¿no es cierto?, está esta banda de saturación ahí, que se pone a este lado de acá, para que evitar un poquito el no sobremuestreo, sino el aliasing que pueda 21 producir, horas. ¿no es cierto?, por la codificación de la fase. Pero en el hombro nos da mucho problema. En el coronal, sí, generalmente usamos un oversample casi al 100%, ¿no es cierto?, porque la codificación de fase es RL. Entonces, si no hago, el FOB, ¿no es cierto?, y el FOB es demasiado pequeño para la estructura propiamente tal, pero como estoy haciendo hombro, si fijan en el plano coronal, como estoy haciendo hombro, el FOB, la imagen real es bastante más grande, entonces el FOB muy pequeño con respecto a la imagen total. Entonces, por eso el oversampling acá es al 100%. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que esta estructura me produce una imagen fantasmal o aliasing o alias, ¿no es cierto?, a este sector de acá. O se puede poner sobre la figura, sobre la imagen propiamente tal. Entonces, también un sobremuestreo casi al 100%. Bien, acá los cortes coronales generalmente, o seguir, ¿no es cierto?, el eje del músculo supraespinoso, paralelo al músculo supraespinoso, o paralelo, ¿no es cierto?, perpendicular, ¿no es cierto?, a la cavidad, ¿no es cierto?, a la articulación glenohumeral, o alternativa, seguir el eje, ¿no es cierto?, paralelo al supraespinoso, o perpendicular ahí a la cavidad glenohumeral para obtener los coronales, o si se fijan, ¿no es cierto?, que algunos médicos le llaman colecometa, esto parece un cometa, sí, como un cometa, ¿no es cierto?, seguir la cola del cometa. La cola del cometa, seguir el eje. ¿Ya? Entonces, si se fijan, entonces acá alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, el subescapular ahí, y el infraespinoso. ¿Se fijan? Ahí está la corredera bicipital, esto es un axial de P, facsat axial de hombro. Se ve la articulación glenohumeral muy bien y se ven los cartílagos. Ahí está la fosita, ¿no es cierto?, el tendón del bíceps. ¿Se fijan? La fosita esa, del tendón del bíceps. Bien, ese es el eje para obtener los coronales. Y con respecto en el sagital, ¿no es cierto?, también seguir, ¿no es cierto?, el eje del húmero. ¿Se fijan? Seguir el eje del húmero. O paralelo, ¿no es cierto?, a la I que se forma ahí entre la espina de la escápula, ¿no es cierto?, y la apófisis coracoide. Bien, pero más fácil, ¿no es cierto?, porque lo veo, no alcanzo a ver el mouse, más fácil, ¿no es cierto?, dejarlo paralelo, ¿no es cierto?, o al eje del húmero. Bien, los sagitales, los sagitales que vamos a obtener, igual cosa. Paralelo, ¿no es cierto?, también debo abarcar, ¿no es cierto?, casi todo el hombro, en los cortes, de la parte anterior a la parte posterior, o sea, la parte posterior a la parte anterior, abarcar generalmente entre 24 a 25 o 30 cortes, de 3 o de 4 milímetros. Generalmente de 3 milímetros da mucho mayor información. En el corte sagitalio tenemos ya el T1, ¿no es cierto?, T1 sagital acá, y tenemos el DP facsat. Y tenemos el sagital acá del escao. Entonces, esta es la imagen que nosotros matamos. Fíjense que el oversample nosotros mostré es bastante amplio, porque el FOD es demasiado pequeño para la estructura. Entonces, por eso se abre un sobremuestreo. Además, está acá en los sagitales, está PA, la de fase, la codificación de fase está PA. Entonces, resulta que esta imagen se va a poner acá. La parte anterior se va a poner acá o se puede poner al otro lado. Entonces, con el oversample, el sobremuestreo, ¿no es cierto?, yo en la fase me permite obtener y eliminar el aliasing que se puede producir ese artefacto.
Tienen que ser los cortes paralelos a la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Paralelo a la cavidad glenoidea, igual cosa acá. Paralelo a la cavidad glenoidea, ¿se fijan? Paralelo, o perpendicular al supraespinoso, que está arriba. Acá veo el subescapular, ¿no es cierto? Y acá veo el infraespinoso. La correa bicipital, cavidad glenoidea, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces, paralelo a la cavidad glenoidea o perpendicular al supraespinoso, ¿ya? Pero perpendicular paralelo a la cavidad glenoidea. Son fáciles de realizar y el FOB un poquito angulado para que quede derecho cuando nosotros tengamos las imágenes propiamente tal. ¿Se fijan? Bien. El protocolo, lo mismo, TO estrella. ¿Por qué el TO estrella está presente acá? A pesar que yo les dije que es en cuanto a hematoma, ¿no es cierto? O edema, lo oculta algunas veces. ¿Pero por qué está presente el TO axial acá? El TO que estrella en el protocolo de hombro. ¿Alguien me puede decir? Recién lo dije hace como una hora atrás. Tenemos el DP facial axial, un T1 coronal, corte de 3 milímetros todos. DP facial coronal entre 24 a 25 cortes más o menos. DP facial coronal, T2 facial coronal y DP facial coronal. O sea, sagital. Los DP siempre presentes, por el hecho que el DP muestra muy bien lo que es el cartílago por tal. ¿Por qué está presente el TO axial ahí? El TO gradiente axial. ¿Alguien me puede decir? Jóvenes. Profe, ya estamos todos durmiendo. Ah, me imagino, ya aburrido mucho, ya. Profe, Por el ¿era hecho de la para presencia. solucionar el artefacto? No. Acuérdense que este estrella ve lo que es. Con esto terminamos. En cuanto a la homogeneidad, no sé, heterogeneidad del campo magnético, pero al mismo tiempo el TO estrella es muy sensible, ¿no es cierto? La susceptibilidad o la heterogeneidad no corregida del campo magnético propiamente tal. Entonces resulta que las calcificaciones, las penetritis de hombro, lo visualizamos muy bien por la ¿Verdad susceptibilidad que no? magnética. Lo dije, ¿no es cierto? Por eso está el TO estrella ahí presente. Ya, llegamos hasta acá, jóvenes, no le quito más tiempo, disculpen, ¿qué hora son a todo esto? Ya me pasé la hora. Están todos durmiendo ya, 21:06. Mañana seguimos, ¿ya? Ya, jóvenes, mañana seguimos, de que cortar un poquito acá. No sé si fue mucha la información o yo, Gracias, profesor. o fue mucha la información o fue Gracias. mucha la información de un solo golpe todo, realmente. Pero ese PPT les deja claro, me alargué bastante ahí, pero les deja claro más o menos lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Escrito más que nada, como un resumen de todo lo que estamos viendo en clase. Bien, espero que lo compartan con sus compañeros, de todas maneras lo voy a subir a la plataforma, para que lo tengan todo, pero está todo escrito, todo explicado. Cualquier duda que tengan con respecto a eso, me avisan, ¿ya? Ya, jóvenes, nos vemos mañana. Fue mucha información en tan poco tiempo.